no quiero vivir. Te levantas todos los días para tratar de que tu ser amado viva. Créanme que el problema de la depresión, la ansiedad y todos estos trastornos puede estar ocurriendo en tu casa. ¿Cómo están? Es un gusto estar con ustedes en este programa Bajo la Luna. Este programa está dedicado para poder darte respuestas a una diversidad de temas que pueden estar dando vueltas en tu mente a través de una vorágine de pensamientos que no encuentran salida. El día de hoy vamos a tratar un tema para mí delicadísimo e importante en el desarrollo de tu vida diaria, en el desarrollo de tu familia, en el desarrollo del barrio, en el desarrollo de la ciudad y en el desarrollo del país y del mundo. Los trastornos de salud mental. Según la OMS, hay de cada 10 personas, solo 6 estarían libres de tener una patología en salud mental. Y del resto de las personas que sí la tienen o que son reportadas, solamente el 6% recibe atención profesional, las demás no. Aquí vamos a ver un reportaje introductorio de estadísticas sobre el tema. Las enfermedades o trastornos mentales son afecciones que impactan los pensamientos, sentimientos, estado de ánimo y comportamiento de una persona. Estas enfermedades se pueden presentar de una forma ocasional o de forma crónica y afectan el entorno de vida del individuo. La Organización Mundial de la Salud indica que, a partir del año 2000, se ha observado un incremento en la tasa de mortalidad por suicidio en el continente americano. En América Latina, particularmente la ansiedad y la depresión, experimentaron un aumento significativo durante y después de la pandemia de COVID-19. A pesar del alto nivel de problemas de salud mental, más del 80% de las personas con una enfermedad mental grave, incluida la psicosis, no recibieron tratamiento en el 2020. La prevalencia mundial de ansiedad y depresión aumentó un 25% durante el primer año de la pandemia y se ha reflejado de diversas maneras. Un estudio indicó que 4 de cada 10 brasileños experimentaron ansiedad y 6 de cada 10 reportaron sentirse deprimidos como resultado de la pandemia. En Perú, los síntomas de depresión se multiplicaron por 5. Casi un tercio de la población mexicana reportó síntomas de estrés postraumático clínicamente significativo. En algunos países, como Colombia y México, se observó un aumento de la ansiedad incluso después de los picos de contagio. La salud mental en América Latina ha sido históricamente una fuente importante de discapacidad, mortalidad y una causa significativa de discapacidad laboral. Trastornos como la depresión, la ansiedad y el estrés postraumático pueden limitar la productividad, aumentar las ausencias y, en casos severos, llevar a una incapacidad para trabajar. Este panorama resalta la necesidad urgente de abordar la salud mental como una prioridad en las políticas de salud pública, enfatizando la importancia de entender los factores que rodean a los trastornos mentales y desarrollar estrategias preventivas adecuadas en toda la región. Estamos en el estudio con una experta, y no solamente por sus estudios, sino porque trata a diario a personas que sufren algún tipo de trastornos en salud mental, pero es especialista en patología dual, doctora, ¿verdad? Así es. La doctora María Rosa Mite. Doctora, ¿esta es una nueva pandemia, los trastornos de salud mental? Dentro de las estadísticas que están en subida, los trastornos de salud mental han aumentado, se detonaron más en la pandemia. ¿Quién puede decir, si nos está escuchando, sí, a mí me pasa eso? ¿Qué es un trastorno de salud mental? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cuántos tipos de trastornos de salud mental existen? ¿Y cuál es el más común? Bueno, tenemos los trastornos de salud mental, los más graves, ¿no? Que son la esquizofrenia, la bipolaridad, en esa escala.
y ahí puede haber eventos de crisis psicóticas dentro de esto, ¿no? De ahí vienen los trastornos de la personalidad, ¿no? El trastorno límite de la personalidad, el trastorno que tiene que ver con las conductas criminales, que es el disocial, ¿no? Entonces ahí tenemos una gama, los trastornos del grupo A, el trastorno del grupo B, todos estos tipos de trastornos. ¿Qué tipo de trastornos ve más usted a diario? Yo a diario veo lo que es la patología, veo bipolaridad, esquizofrenia. En trastornos de personalidad se ve bastante el trastorno límite de la personalidad. ¿Qué significa trastorno límite de la personalidad? Yo lo sé porque lo he leído, pero ya puesto como una patología o un trastorno de salud mental, ¿qué significa? Bueno, es un trastorno de la personalidad que incapacita al ser humano, ¿no?, de tener una relación con los demás, ¿no? Estos representan una sintomatología de hipersensibilidad en las emociones, ¿no? La doctora Linehan lo habla y lo identifica como una quemadura de piel a nivel emocional. Ya. La hipersensibilidad es como tocar a un paciente, tú le dices algo a un paciente que tenga diagnosticado el trastorno límite de la personalidad y este paciente que tiene una hipersensibilidad, ¿no?, cognitiva, él siente que todo es personal con él. Es como si tocaras la piel de un quemado cuando dices algo. Lo extraño es en todos los trastornos de salud mental, doctora, es que cuando se trata de la salud física, si son tus pulmones, vas al especialista, si es el corazón, vas al especialista, y estos especialistas te hacen una serie de exámenes a través de aparatología que determina en dónde exactamente está tu problema, si hay un tumor, si hay alguna afección, pero ¿y el cerebro qué? ¿Cómo podemos saber qué le está pasando a nuestro cerebro cuando estamos atravesando situaciones que no nos las podemos explicar? Usted como médico, llega una persona a su lado pidiéndole ayuda, ¿cómo determina lo que hay aquí? ¿Es una falla del cerebro? ¿Es algo que viene desde afuera y te afectó? ¿Cómo sabe por dónde ir? Claro, yo como profesional de la salud mental, yo tengo que identificar los factores. ¿Qué factores inciden? ¿Qué factores están en la prevalencia? ¿Factor genético? ¿Un factor psicosocial? ¿No? ¿Qué eventos normativos y paranormativos hay dentro de este ser humano? En eventos normativos es que se muere un abuelito muy querido por este ser humano. En el evento paranormativo sería un divorcio de los padres, una separación, ¿no? Entonces yo tengo como profesional que identificar todos los factores. Yo, en mi caso personal, yo siempre indago la parte genética, ¿sí? Si hay alguna heredabilidad, algún factor de heredabilidad, si hay un familiar con una enfermedad de salud mental, si hay algún familiar que abusó del alcohol, si hay algún familiar que tuvo alguna patología, ya sea adicciones, puede ser que tenga una adicción al trabajo, que tenga una adicción a los alimentos, que tenga una adicción que tenga que ver con la sexualidad. Entonces, y si no tienes nada de esto y sencillamente amaneces un día y no tienes ganas de vivir, ¿qué pasó? ¿Es un problema ya físico para que la gente lo pueda entender? Coloquialmente, cuando no te ha pasado nada en el exterior. hablamos de un fallo de fábrica. Ya. Así es. Sí, yo oí a una persona a la que quiero mucho que decía que era una semilla equivocada, que no debió haber nacido. Y nació con esa condición. Sí, es como las personas que nacen con una enfermedad. También nosotros venimos con falla de fábrica, tenemos una enfermedad en salud mental. Para eso tenemos que trabajar en aceptación y psicoterapia. Pero no hay un examen que te diga al cerebro le está pasando esto. Bueno, sí hay escáneres. Hay escáner donde uno puede ver qué pasa, ¿no?, en la ínsula, qué pasa en el lóbulo frontal. Entonces podemos ver qué pasa, pero ya ahí lo vemos en cuestión de adicciones, ¿no? ¿Cómo afectaron las adicciones a tu cerebro? Las adicciones. Los golpes también afectan al cerebro, porque he leído mucho sobre esto. Por Dice supuesto. Que los traumas también afectan al cerebro, traumas físicos. Traumas físicos, caídas, accidentes, pueden detonar una psicosis, pueden detonar una esquizofrenia. ¡Buah! Por accidentes, por supuesto, están incluidos. Están incluidos en el DSM-5, el libro de psiquiatría y psicología. Entonces, ¿qué es lo que hay? Algo importantísimo, ¿no? Nosotros identificamos
los profesionales de la salud mental, identificamos heredabilidad, identificamos factores psicológicos, un factor que puede haber sucedido en el transcurso de la vida, todo eso converge, se encuentra y detona un trastorno de personalidad o puede ser genético, formación genética. Ahora hay que tener mucho cuidado con estos adolescentes o estos niños que en la adolescencia se calman con alcohol. Se calman. De ahí vienen las adicciones, alcohol, drogas. Claro. Ese niño que está saliendo de la adolescencia, de la infancia, entrando a la adolescencia, ¿no? Vienen los factores de riesgo en el colegio, inciden los factores de riesgo, ¿no? El querer ser aceptados en un medio, el querer ser aceptados en el grupo de los populares, y estos ingieren alcohol o ingieren drogas de moda, drogas de diseño. Otra patología adicional a la que ahí es donde yo entro, ¿ya? ¿no? Yo entro a revisar y trato. Cuando ya el paciente ha generado una adicción, una dependencia, lo que se trata es primero tratar la desintoxicación. Se trata la desintoxicación y luego se trata la enfermedad primaria. ¿Cuál es la primaria? La que originó la adicción. Sí, después de haber tratado la adicción. Vamos a ver un reportaje nuevamente que nos enfoca en lo que significa para los seres humanos estar triste, deprimido, el tener ansiedad, el sentirse incapaz para la vida, y sobre todo hay una frase que a mí la he oído varias veces de este angelito mío, el no quiero vivir, eso era lo que repite siempre, y que como madres o como personas que estamos al lado, familiares que los amamos, para todos nosotros, y la doctora también tiene experiencia en esto, es una lucha, una apuesta por la vida. Te levantas todos los días para tratar de que tu ser amado viva y resista hasta la noche y se pueda levantar al siguiente día y otra vez es ganancia. Cada día es una ganancia. Créanme que el problema de la depresión, la ansiedad y todos estos trastornos puede estar ocurriendo en tu casa, en tu trabajo, y no sabes que tu compañero se siente así. Puede ser un hijo tuyo, un padre tuyo, y no sabes lo que le está pasando aquí adentro. Esto es un mundo insondable. Ahora van a escuchar a algunas personas que entrevistamos con Paul Tutibén respecto de cómo se sentía, de la depresión. Pero también vamos a ver más adelante una nota pequeñita de lo que habla la doctora María Rosa Mite, la depresión endógena. Adelante. Conocida como depresión mayor, tiene un origen más biológico y endógeno, con un mayor componente genético y menor influencia de factores externos. Puede aparecer de manera recurrente y en algunos casos van ligadas a problemas de salud mental. Yo me levanto y me ahogo para levantarme, o me levanto y busco enseguida ya empezar mi día porque el cuerpo me arde y a la respiración se vuelve pensada, ya no automática. Desarrollo a veces dolores, a veces alergias. En ninguna parte del día puedes estar bien o normal o feliz, sobrevivir el día. Es que el consejo no lo sé, porque no voy a decir vale la pena al final, porque yo estoy en las mismas. No vale la pena al final, ni al día siguiente. Solo lo haces o por gente que quieres o por tu perro. Siempre hay una pequeña excusa al final que te mantiene hasta la noche. Y de ahí lo que realmente importa es quién está al final para escuchar. Si no es tanto para aconsejar, no hay un consejo milagroso que te haga pasar, sino es una persona que al final te escuche y a la final de tanto hablar con esa persona, de lo que sientes, te das cuenta de que o una amiga de lo que estaba pasando, y puedes trabajar en esa amiga. Si tu problema es gigantesco y de todo eso logras ver una gotita que te molestó en el día, te das cuenta al hablarlo al final y lo puedes corregir el día siguiente para que todo el mar, la gotita, no te duela. ¿Es posible que una persona, doctora, que tenga depresión endógena, como la paciente que acabamos de escuchar, lo refleje también en síntomas físicos como dolores inexplicables, alergia, ataques de pánico, dolores en el pecho, que se te cierra la garganta, y desarrolle también otro tipo de enfermedades físicas, así también que afecta el cerebro a tu cuerpo? Por supuesto, eso le llamamos somatización, ¿sí? Cuando la psiquis está desestabilizada, ¿no?
el cuerpo comienza a reaccionar. Ahí están las enfermedades que ustedes dicen. Dolor del cuerpo, huesos, molestias musculares, ¿no? Cuello, entumecimiento. Alergias, picazones. Crisis de ansiedad. No quieren salir, no quieren tener contacto con el exterior, ¿no? Y todas estas reacciones corporales, que se llama somatización. Cuando ustedes escuchen que alguien ha tenido un ataque de pánico, no significa que esta persona empezó a gritar y a salir corriendo, porque se asustó, no es así. Y lo digo por experiencia. A veces el estrés te lleva a límites donde terminas en emergencia en un hospital pensando que es un ataque al corazón, porque no estás ni con miedo, ni te ha pasado nada, vas tranquila en el carro y de repente la garganta se te cierra. Es como que se te pisaran el pecho y el estómago también, todo al mismo tiempo. Y empiezas a creer que es un ataque cardíaco. Y no es porque te pasó nada en ese momento, te puede dar inclusive dormido o dormida. Estás dormida y sientes todo esto y te sientas y no sabes qué te está pasando. ¿Qué pasa ahí, doctora? ¿Qué es un ataque de pánico? Bueno, el ataque de pánico se reúnen ciertas situaciones. Hay mucha hiperactividad cognitiva. Entonces el cerebro está dándole más de lo que podría trabajar, ¿no? Por eso lo explico, una hiperactividad cognitiva. Después se comienzan a evidenciar los síntomas, estos síntomas somáticos. Comienza a cerrarse el pecho, comienza a cerrarse la respiración, parece que te va a dar un ataque cardíaco y no es un ataque cardíaco, ¿no? Es tu cuerpo que está reaccionando porque, ¿por qué? Tú no puedes tener tu estado físico en estado de alerta siempre. Entonces, estado de huida, modo huida. Así, estado de alerta. Ese es el cortisol elevado. Exactamente. Ahí entra en juego la neurobiología y obviamente la neurotransmisión, ¿no? Entonces vienen todos estos químicos del cuerpo que se segregan, ¿no? Y no hay un equilibrio. Entonces hay un derroche de dopamina, hay un derroche o no funciona la serotonina. Entonces vienen las sintomatologías de la ansiedad, vienen las sintomatologías de la depresión. Entonces todo esto se converge. ¿Y qué es lo que hace? Ya no hay homeostasis en el cuerpo de ese ser humano. ¿Qué significa homeostasis para que la gente pueda entender? La homeostasis es el equilibrio del cuerpo del ser humano, donde tienen que estar todo equilibrado, todas las glándulas satelitales del cuerpo, ya sea la tiroides, la hipófisis, todas estas glándulas satelitales, tienen que estar en un equilibrio. Cuando estas glándulas satelitales comienzan a volverse, para que un lenguaje más coloquial, se comienzan a poner locas las glándulas. No hay un equilibrio en el cuerpo, no hay, tiene que haber una estabilidad. Hormonas están totalmente implicadas también en los trastornos de salud mental. Por supuesto, la tiroides y la hipófisis que está aquí adentro de nuestro cerebro. Sí. Si alguien que le esté escuchando en este momento, doctora, y esté pasando por la incertidumbre de no entender su desánimo, su falta de motivación, sus ganas de que todo acabe, ¿por dónde empieza? ¿Dónde pide ayuda? ¿Qué debería hacer? Bueno, tenemos que acudir hay centros de salud mental. La red de salud mental atiende. La gente le tiene medio temor, tabú. Sí. Creen que a los centros de salud mental solamente van los locos. Mi papá, yo recuerdo cuando yo era niña, alguien le dijo, no, que te veo un psicólogo, yo no estoy loco. O sea, confunden una patología o una enfermedad con algo que te En nuestro país no hay una cultura de salud mental. Tú vas a Panamá y en Panamá hay una cultura de salud mental. ¿Qué significa una cultura de salud mental? Que es necesario ir al psicólogo, que es necesario ir al psiquiatra, porque tiene que ver todas las funciones cerebrales, hormonales, neurotransmisión. La mujer cuando entra la niña, cuando entra a la pubertad, el cambio hormonal. La mujer cuando entra a la menopausia, el cambio hormonal. Entonces es normal que una mujer vaya al psiquiatra, es normal que un hombre vaya al psiquiatra, vaya al psicólogo. Eso es cultura de salud mental. Eso es cultura de salud mental. Y aquí en el Ecuador no existe. No existe. No, está muy estigmatizado. Esa es la palabra, estigmatizado. Estigmatizado, ¿por qué? Porque anda al psicólogo, no, yo no tengo problemas. Anda al psiquiatra, yo no estoy loco. Entonces, ¿por qué si vamos
Si vamos Desde el dermatólogo, si tienes una afección cutánea. Si vamos al dermatólogo, porque si vamos al neurólogo, al neurólogo, al urólogo, entonces tenemos que hacer. Yo en una investigación de patología dual propuse una campaña de salud mental. ¿En qué consistiría una campaña de salud mental? Concientizar a la gente, ¿no? Concientizar a la gente de su herencia genética. Vamos a revisar el árbol genealógico, vamos a revisar a los abuelos, si hubo un abuelo con depresión, revisamos a un bisabuelo, si hubo algún alcoholismo, si hubo algún, por ejemplo, yo cuando he revisado este historial genético de las generaciones hacia atrás, de 3 generaciones hacia atrás, ¿no? Pregunto si hay este tipo de enfermedades de salud mental. No, mi abuelito, la verdad es que mi abuelito lo llevaron a Lorenzo Ponce porque pegaba unos gritos y quería pegarle a todo el mundo. ¿Y cómo lo diagnosticaron? Esquizofrenia. ¿No? Entonces, vamos a ir... Pero es que esto ya no es solamente de las personas mayores. Ahora la juventud está inmersa en un mundo perdido. No saben en su corazón qué es lo que quieren y nada los motiva. Ahora tenemos factores de riesgo, que son los dispositivos a temprana edad. ¿Cuáles? Estos dispositivos a temprana edad no dejan que desarrollen las funciones cerebrales. Una de estas funciones cerebrales que están ubicadas en el lóbulo frontal, que son la toma de decisiones, que son la reflexión, el razonamiento, todas estas funciones se necesitan desarrollar en la edad de la primera infancia, la segunda infancia, la tercera infancia, de ahí viene la adolescencia, ¿okay? Y se desarrolla la toma de decisiones. Pero si están todo el día, 24/7, con un dispositivo, ya hay evidencia de que generan psicosis. Hablamos de un dispositivo Estamos hablando de teléfonos, tablets. Adicción conductual es esta. Este es otro tipo de patología que se va a ver y se está viendo ahora. La adicción a los videojuegos y hay chicos que se quedan días jugando sin parar. Eso es una adicción, no es que esa es una adicción comportamental. Le gusta lo bueno. Y luego se estimulan con bebidas energéticas y a eso, una bomba. Una bomba, y a eso le suman que van los chicos más mayores con drogas. Entonces estamos hablando de todo un círculo. Todo un círculo. Tiene que ver con salud mental. Todo tiene que ver con salud mental. Pero vamos a la campaña. Yo siempre Vamos a ver un video y yo quiero que me explique muy bien el tema campaña. Nosotros, con la bendición de Dios, a partir de enero tendremos una fundación solamente para salud mental, con un convenio con Colombia donde trataremos de atender a 1000 personas mensuales vía telemática. Y que está invitada usted, doctora, para que sea parte de esta fundación. Y yo tengo la misma concepción suya. Si lo que está aquí no funciona, ¿cómo puede funcionar todo tu entorno? ¿Cómo puedes desarrollarte, leer, estudiar, ser mejor, tener motivación para alcanzar tus metas? Es imposible. Es imposible porque dentro de ti tienes una piedra que te ata al fondo del mar. Vamos a ver otro video. Estas son personas, en cambio, que han tenido traumas y ese trauma le provocó una depresión. No es que nacieron así. Adelante. La distimia, antiguamente conocida como neurosis depresiva, que se caracteriza por un cuadro depresivo de intensidad menor a los anteriores, de evolución crónica más de 2 años, sin periodos asintomáticos y con sentimientos de incapacidad y somatizaciones. Caí en una crisis familiar, ya estuve, como se dice, en el estado de tristeza. Ya era una tristeza que te lleva más de 2, 3, 4, 5 semanas. Y comienzas a identificar que algo no anda bien. En un momento quise no volver a despertar. Entonces comencé a tomar pastillas que eran para dormir, pero como no me hacían efecto totalmente para dormir, sin darme cuenta, tomé más de la cuenta y llegó un momento en el cual entré en un paro respiratorio. A este punto, doctora, una jovencita hermosa, se la ve inteligente, con cortes y a punto de perder la vida, un paro cardiorrespiratorio por tomar medicamentos para poder
salir de su infierno, porque es para dormir. El que quiere dormir quiere salir de su infierno. Una el que quiere una sobredosis de medicación. A ese tipo de cosas se puede llegar a través de trastornos de salud mental, de la depresión y de la ansiedad. Sí, es que le estamos poniendo poca atención como nación a un problema que realmente influye en el desarrollo del país. Mira, este es una problemática bien fuerte que no se le ha dado la atención debida por medio del Estado. Porque aquí tiene que ver el Estado, ¿no? Dentro de los artículos está estipulado que debe prevalecerse la salud de la población. ¿En qué consistiría una campaña concebida por usted? ¿Qué tipo de campaña? ¿No? Yo siempre tengo esta concepción de que siempre hay que revisar, ¿no? En esta campaña, revisar y conocer el árbol genealógico. Siempre el inicio, ¿de dónde vienes? Sí. Si alguien en tu familia tuvo un trastorno de salud mental, si le decían es que tu abuelita hablaba sola o es que tu abuelita no quería salir, se vistió de negro y nunca volvió a salir más. Eso le pasó a mi abuela cuando falleció sus familiares. No volvió a salir más de la casa y se vistió de negro y se quedó ahí. Y en ese entonces uno dice, bueno, es que es viejita, ella ya es así. No. Debió haber estado pasando por un cuadro depresivo inmenso y no quiso volver a tener contacto con la sociedad. Claro, hizo el duelo simbólico. El duelo simbólico no es bueno, es negativo. Tiene que ser el duelo verdadero. Y tiene que pasar por las tres fases del duelo. ¿Cuáles son? Las tres fases del duelo. La primera es el shock, y luego viene la confrontación, y luego viene la última fase, que es la aceptación. Que es donde al parecer encuentras calma. Ahora hablemos de los medicamentos, doctora. Usted, con la cercanía que tiene al tratar a jóvenes que tienen dualidad en trastornos de salud mental, es decir, depresión y adicción a las drogas, por ejemplo, ahí se necesita realmente medicación, ahí no es solamente terapia conductual. A ver, vamos a ponerlo así. La psicoterapia no funciona solo, la medicación psiquiátrica no funciona sola. Es una integración de todo. Y no solamente la psicología, no solamente la psiquiatría, sino que también vienen otras especialidades, ¿no? Que puede ser estas terapias alternativas, ¿no? Hay muchas terapias alternativas para estos casos. Por ejemplo, ludoterapia, se le suma la ludoterapia. También hay que inducirlos al deporte, pero poco a poco. Esto no es así, de un día para otro. Esto es con paciencia. Primero actúa la medicación. Después de la medicación de un determinado tiempo, entra la psicoterapia. Porque yo no puedo tratar a un paciente que recién está tomando la medicación y que no está estable la neurotransmisión. Y que no te va a oír nada. Y no me va a oír nada. Y yo no soy de los profesionales que cobra por cobrar. Es más, yo a veces trabajo... Se exige resultados a usted mismo. Sí, yo a veces trabajo con personas que no tienen condición para pagar y hago servicio. Eso se llama servicio. Dar gratis a las personas de escasos recursos. Lo que yo estudié y el don que Dios me dio, lo comparto con las personas de escasos recursos. Y en el caso de las personas que pueden pagar, sí, yo digo, no. Claro. ¿Cuánto tiempo tiene usted con medicación? Según el caso, yo la trato a usted después de determinado tiempo que actúe la medicación. Y ahí vamos con todo. Doctora, a la sociedad, ¿cómo le afecta que solamente el 6% de las personas que tienen algún trastorno de salud mental tengan acceso a la terapia y a la medicina? ¿Cómo afecta esto a la sociedad? Una persona que no tiene ninguna posibilidad ni dinero para pagar psicólogos, psiquiatras o exámenes endocrinológicos, vendría a ser, ¿no? Endocrinos. Para saber si sus hormonas están bien, la tiroides. ¿Cómo le afecta a la sociedad directamente? Vemos crímenes, vemos asaltos, vemos cosas inexplicables. Conducta criminal. Conducta criminal. Todo esto está aquí. Así. Viene desde el cerebro. La psiquis. La psiquis es importante, el equilibrio de la psiquis. ¿Cómo podemos tener el equilibrio de la psiquis cuando vemos sociedades que son menos favorecidas, ¿no? Las personas de escasos recursos.
que no pueden tener el acceso a un psicólogo, ¿no? Con experiencia. ¿Cómo podemos hacer? Además, en estas campañas yo propongo, ¿no? Que dentro de esta psicoeducación, ¿no? Se haga énfasis en que estas enfermedades de salud mental se saltan una generación. ¿Ya? En una generación no puede existir. Y en la siguiente. Y en la siguiente. O sea, y entonces no nietos, entiendes. por ejemplo, no Pero entiendes. si yo no entiendo, nadie Si la mamá fuma, está nadie, bien. si todo está bien, si la dinámica familiar es muy buena, ¿por qué tiene esta enfermedad? Se salta una generación. ¿La comida influye, doctora, en el cerebro? Claro, por supuesto. Comemos influye. Hay que tener una dieta equilibrada. La dieta equilibrada. Dentro de la depresión, a veces los pacientes quieren comida chatarra, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué la comida chatarra? ¿No? Hay dentro de las sinapsis químicas tenemos esta reacción química y tenemos las neuronas. Las neuronas tienen unas dendritas. Estas dendritas tienen una cobertura, ¿no? de grasita, que se llama mielina. Mielina. Y esta mielina a veces no hay cuando baja la serotonina. Entonces, por eso es que necesitan comer estas comidas chatarra. Es como una especie de compensación. Compensación, exacto. Y ahí vienen el los problemas organismo comienza a alimenticios. hablar, el organismo comienza, quiero tal cosa. ¿Se ha dado cuenta cuando su organismo Sí. quiere cafecito? O quiero dulce, O quiero quieres algo dulce, quieres claro. una torta de chocolate y se comienza. Es tu cerebro. Es tu cerebro que necesita nutrientes. Y en el caso de las personas con depresión, Necesitan compensación. en el caso del adicto, también mucha Coca-Cola, mucha soda, hamburguesa. Azúcar. Y cuando le da el chuchaqui a las personas al día siguiente, quieren algo muy suculento. Ajá. Qué complejo que es el mundo del cerebro, de la mente. Pero hermoso. Hermoso, complejo, Y- pero y- hermoso. y- Y determinante en la vida de cada ser humano. Así es. Y de cada nación. Hay que Veamos ver siempre los factores. Veamos otro video, pequeño también, respecto de otro paciente que está viviendo momentos difíciles, con Paul Tutu. En contraposición a la depresión mayor existe la depresión reactiva, causada por una mala adaptación a circunstancias ambientales estresantes. Conseguir algo y llegar de nuevo a como uno sale es duro, es una depresión grande. Ahorita así como estoy ya de edad, esperar la voluntad de Dios. Desánimo, doctora. Si usted oye al señor que acaba de hablar, él tiene problemas en su vida, no tiene trabajo, está abandonado por sus familiares y el desánimo es tal que ya lo deja a la voluntad de Dios, que pase con él lo que sea. Él podría mejorar si tuviera atención pertinente, ¿verdad? Claro. Si el Estado se preocupara de darle atención. Vemos aquí el factor psicosocial. ¿Se da cuenta? Las bajas probabilidades de conseguir un trabajo, ¿no? Tener escasos recursos, ¿no? Esta limitación diaria de este señor ya mayor, ¿no? Ahí evidenciamos factores psicosociales son esos. ¿Cómo podemos ayudar ahí como sociedad? Tenemos que poner nosotros un granito de arena como sociedad. Vivimos en una sociedad patológica. ¿Qué significa esto? Que hay bastante heredabilidad. Que hay bastante heredabilidad. Y la gente no lo sabe por cultura. No hay cultura en salud mental. Volvemos a la cultura en salud mental. Panamá ya lo hace. En Panamá es necesario. Como política de Estado, Como lo hace política Panamá? de salud Pública. pública. Así es. Y lo digo porque tengo familia que vive en Panamá. Pero y ¿cómo es esto? ¿Desde los colegios? ¿Es una estructura que se vincula? No, hay campañas. Van por cada barrio. No Y le van creo. tocando cada puerta diciendo quién está aquí. Aquí hay alguna persona con depresión. Fantástico. Fantástico, me parece. Y de ahí el Estado le da la atención. Con evidencia. Mi tía me dice, hijita, usted que es psicóloga, me dice, en Panamá a mí me tocaron la puerta y me van a ver a visitar si estoy tomando la medicación. Y mi tía tiene depresión. Fantástico realmente. Sí, Miren, hermosa campaña. miren cómo cuando un Estado se preocupa por la mente, por la psiquis de su población, es un mejor Estado.
es una mejor convivencia. No tenemos estos estallidos de violencia que a veces no te explicas por qué la mató, si estaba bien, o que es algo que siempre leo en los periódicos. Cuando se suicida un adolescente, que está entre las 3 principales causas de muertes violentas de los adolescentes en el Ecuador. Cuando se suicida un adolescente, la mamá dice, pero si anoche comió con nosotros, si se lo veía muy bien, si no estaba riéndose, y a la mañana siguiente una carta y un suicidio, perdió a su hijo. ¿Por qué? Porque todos nosotros, como familiares, madres, padres, hermanos, tíos, parientes, abuelos, tenemos que estar pendientes de lo que sucede de aquí para adentro con nuestros hijos. Puedes verlo sonreír al lado tuyo, pero puedes perderlo al día siguiente. Por eso es que la atención, también coincido plenamente con la doctora Mite, la atención y la política de un país debe basarse principalmente en la salud mental. Si no está bien tu cerebro, no está bien tu cuerpo. Y si no está bien tu cerebro y tu cuerpo, no está bien la sociedad. Los resultados son los que vemos ahora. Cosas inexplicables, incontrolables, que cuando detienes a la persona que lo cometió, ni él mismo lo puede explicar. Ni él mismo sabe qué le pasó. Doctora, para concluir, ¿qué le podría decir a las personas que nos está escuchando que esté sufriendo algún tipo de malestar emocional, que cree que es pasajero, pero que cada día está perdiendo vitalidad, motivación, trabajo, falta de ganas de estudiar, no quiere hacer ejercicio, come comida chatarra y está buscando algo que la haga o lo haga sentirse mejor? Y ahí puede vincularse a una adicción. ¿Por dónde empezar? Yeah. ¿Qué podría hacer si, por ejemplo, no tiene dinero? ¿Por dónde empezar si no existe salud mental gratuita? ¿Por dónde? ¿Qué hace esa persona? Si lo vemos desde ese punto de vista, está limitada totalmente. Está limitada, está ¿verdad? limitada totalmente. Está sin esperanza. Dios. ¿No? Entonces, ¿qué haría yo? Ajá. Si me encuentro con esta persona, que yo me he encontrado con ese tipo de personas, lo que primero le digo yo como profesional y como ser humano ante todo, antes que la parte profesional, es decirle a ese ser humano que no está solo, que cuenta con alguien, que cuenta con una psicóloga, que cuenta con mi ayuda. ¿Sí? Cuando ese ser humano siente ese apoyo, ¿no? Que no es de la familia, que es de otro ser humano que le está dando un apoyo, es como un... Puede salvar vidas. Salvamos vidas, hemos salvado vidas. Salvar la vida del paciente y también salvar la vida de las personas que están alrededor. Que pueden sufrir y esa familia entra en tratamiento. Entra tratamiento también. Nosotros tenemos que trabajar con la dinámica familiar. ¿Hay esperanzas, doctora? Sí, por supuesto. Mientras profesionales de salud mental con esta misma visión de humanismo se multipliquen, sí hay esperanza. Con esto concluimos el programa Bajo la Luna en un tema que para mí es fundamental, la salud mental. Si te sientes solo, si estás triste, si la ansiedad no te deja respirar, si de repente la vida se te vino encima, no estás solo. Busca salidas, habla con gente, eres importante para los que te rodean. Las personas que te aman nunca te van a dejar. Mi ángel me dijo hace 2 días, no te vas a rendir, ¿verdad? Y le dije, nunca. Ya llevamos 14 años, sí, en una lucha, pero está trabajando, ya está mejor. Todos los días es una guerra, pero todos los días debemos saber, los que queremos y convivimos con estas personas, que cada día les puedes estar salvando la vida. Solamente con sentir empatía, además de los tratamientos que necesita, la psicoterapia, la psiquiatría, tú puedes ser el motivador para que al siguiente día se levante con ganas de vivir y con esperanza. Te esperamos en el próximo programa Bajo la Luna. Muchas gracias.